El canal del Congreso presenta. Pues yo diría que ser legislador es una responsabilidad enorme con la patria. Ser legislador no solamente representa el llegar a la Cámara de Diputados y decir soy diputado o soy senador de la República y ya, ahora tengo fuero por 3 o por 6 años y entonces ahora me tienen que respetar. No, yo creo que es al revés. Yo creo que el ser legislador es tenerle respeto a la función legislativa, al Parlamento mexicano y por supuesto a esta forma de expresión bicameral que tenemos en nuestro país, que por supuesto debe ser no solamente promovida, sino respetada y fortalecida desde mi punto de vista. Nosotros, cuando tomamos protesta del encargo, lo primero que hacemos es protestar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y si hay alguien que debe cumplir con mayor responsabilidad con ese mandato constitucional y esa protesta, somos los legisladores, porque aquí hacemos las leyes. Si bien es cierto, hoy hay la posibilidad de que el presidente de la República presente sus iniciativas y los ciudadanos, si se junta un número determinado, puedan presentar sus iniciativas, que los congresos locales puedan presentar sus iniciativas, también es cierto que aquí es donde se discuten, aquí es donde se valoran, aquí es donde se debate si son buenas o malas para el país y aquí es donde se votan. Hoy por hoy, la ciudadanía está exigiendo más cercanía de su diputado o de su diputada con los ciudadanos, precisamente para darles respuestas, ¿no? Por eso ahora tenemos un concepto que antes no teníamos, que es el tema de la Casa de Gestión Ciudadana, la Casa de Enlace Ciudadano, en donde los que queremos trabajar con el distrito, con los ciudadanos, pues tenemos y la ponemos, resolvemos las peticiones, las necesidades que nos presentan en la medida de lo posible. Evidentemente, nosotros no manejamos presupuesto como legisladores, pero sí podemos gestionar ante la autoridad municipal, estatal o federal lo que los ciudadanos están requiriendo. Desde muy joven descubrí, creo yo, mi vocación política. Decido estudiar ciencia política en Puebla. Yo soy de Puebla, soy poblano, y en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla había la posibilidad de entrar. Yo entro en 1981 a la carrera, me integro después a la actividad estudiantil, fui presidente de la Sociedad de Alumnos, luego líder del grupo de animación, y en 1982, en la campaña presidencial, invito yo a los candidatos presidenciales en ese entonces a que participen en un foro en la universidad. Me acepta muy amablemente el ingeniero Pablo Emilio Madero, me había aceptado el ingeniero Eberto Castillo, el candidato del PRI no me aceptó. Al final solo asistió el ingeniero Pablo Emilio Madero y es, digamos, como yo inicio este tema. Pero hay algo que me marcó mucho en mi vida. Una profesora de economía política nos nos llevó a la Cámara de Diputados a los alumnos, éramos 10 de mi generación, y cuando yo llegué a la Cámara de Diputados fue un impacto muy importante en mi vida. Yo dije, algún día tengo que estar aquí. Tenía en ese entonces 23 años y bueno, yo tuve la grandísima oportunidad de llegar a ser por primera vez diputado federal a los 28 años. Entonces, así empiezo, digamos, mi trayectoria política. En 1982 yo decido
incorporarme a las filas del Partido Acción Nacional y bueno, ya tengo 40 años militando en el Partido Acción Nacional. Y en 1987 yo vengo a la Ciudad de México, me incorporo a la campaña de Maquillo de Manuel Cloutier y estuve con Manuel Cloutier en una etapa muy importante de mi vida de aprendizaje en toda la campaña presidencial. Yo era el jefe de la avanzada de la campaña presidencial, entonces acompañé a Manuel Cloutier por toda la República Mexicana, tuve largas conversaciones con él, un gran aprendizaje de ese gran promotor de la democracia y gran hombre que abrió precisamente un boquete al sistema político mexicano y que hoy nos permite estar donde estamos. El PRI gobierno perdió las elecciones en México. Gran movimiento que encabezó el ingeniero Cárdenas, por un lado, nosotros con Manuel Cloutier, doña Rosario Ibarra de Piedra, por otro lado, que los tres juntos al final hacen ese reclamo al gobierno y esa exigencia de promover una reforma electoral urgente para este país. Desde la perspectiva del ciudadano, lo realmente importante de una reforma constitucional que reforma las instituciones del Estado mexicano no es su origen partidario, sino el impacto que ésta puede tener en el desempeño y la calidad del régimen democrático. A mí me toca, por ejemplo, la segunda parte del sexenio del presidente Salinas de Gortari y en mi legislatura, en la 55ª, sacamos adelante reformas muy importantes como la del tercero en materia educativa, la del 27 en materia del campo mexicano, la del 130 en materia de relaciones iglesia-estado. Es decir, sí había posibilidad y nosotros no podíamos votarlas en contra porque habían sido demandas históricas del Partido Acción Nacional y nosotros entendíamos que era una reivindicación histórica sacar adelante estas propuestas, ¿no? Nadie podría beneficiarse con exponer papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen. Fue un debate muy intenso la decisión de que se quemaran las boletas electorales. Y el argumento de nuestro coordinador Diego Fernández de Ceballos era muy claro e inobjetable. A ver, ya llevan más de 3 años las boletas metidas en una bodega. ¿Quién en su sano juicio cree que han sido inviolables las papeletas y todas las actas electorales? Se decide quemarlas, hubo una gran crítica por parte de la izquierda mexicana, pero también se vieron los avances que se dieron en materia electoral. Hay que recordar que en esa etapa se crea el Instituto Federal Electoral, quitándole precisamente esa autoridad al gobierno de la República de manejar los procesos electorales, creando el Instituto Federal Electoral. Entonces, la creación del Instituto Federal Electoral fue difícil, muy complicada, pero no había de otra. La exigencia democrática era precisamente esa, quitarle la autoridad electoral al gobierno de la República y entonces se genera esta figura de los consejeros magistrados, en donde integrantes del Poder Judicial pasan a ser parte del Consejo General del INE y de ahí viene toda la evolución, es decir, 30 años de consolidación democrática que nos ha permitido ya
3 alternancias pacíficas en el gobierno federal. Precisamente en esa parte, en esa historia, cuando termina la legislatura 55, viene una cerrazón a través del gobierno y vienen resultados electorales cuestionables, todavía no se consolida la democracia y seguía incierto el principio básico de la democracia. El principio básico de la democracia es certidumbre en el proceso, incertidumbre en el resultado. Y lo que había era todavía certidumbre en el resultado e incertidumbre en el proceso. Entonces, nosotros, y yo lo digo en una forma muy coloquial, hemos hecho las propuestas de reforma electoral tratando de cerrarle las salidas al mapache, el mapache electoral, esa expresión que utilizó Manuel Cloutier por primera vez en 1988, y eso nos ha permitido pues, tener una ley electoral perfectible, por supuesto, pero que ha funcionado muy bien. Los ciudadanos sin partido hoy organizan las elecciones y dan confianza al resto de los mexicanos. Sean ustedes bienvenidos a la Casa de la Representación Nacional y de la Pluralidad Democrática. Hay que recordar que la legislatura 56 todavía el PRI controlaba los órganos de gobierno y entonces hasta mi legislatura y en la 56 había lo que se llamaba la Gran Comisión, que era integrada por los coordinadores parlamentarios de los diferentes grupos. En la 57, cuando ya habíamos presentado esa propuesta, es cuando se forma el G4, en donde PAN, PRD, PRI y PT, PRI no, por supuesto, era el partido en el gobierno, integran el G4 de oposición y logran modificar la ley orgánica y los órganos de gobierno para que la representación sea plural y que en su momento se considerara el voto ponderado que hoy rige, por ejemplo, en el órgano de gobierno en la Cámara de Diputados. Esto es un paso fundamental porque es la primera vez que el partido del gobierno pierde la mayoría para reformar la Constitución y en ese momento no eran mayoría o no integraban mayoría absoluta. Y entonces se instala lo que conocemos en este país como gobiernos divididos. Yo era diputado local en Puebla en ese entonces, participo en la elección del 98, tomo protesta 15 de febrero del 99 y luego el presidente del partido, Luis Felipe Bravo, me invita a ser el secretario nacional de elecciones en la campaña del presidente Vicente Fox. A mí me toca ser el jefe de negociación para la Alianza por el Cambio con el Partido Verde Ecologista de México. Logramos integrar esta alianza y nos vamos a la elección en un esquema que yo lo resumo de esta manera. Los mexicanos decían antes, ¿para qué voto si siempre gana el PRI? Para pasar a decir, bueno, voy a votar porque puede perder el PRI. A decir, voy a votar porque va a perder el PRI. Voy a votar porque puede ganar el PAN. Voy a votar porque ya ganó el PAN. O sea, fue un esquema, un movimiento democrático que Vicente Fox encabeza y que da paso a la primera alternancia en este país y de la cual pues yo tuve pues una vivencia muy cercana, ¿no? Desde pues estar como secretario de elecciones durante todo el proceso, armar la Alianza por el Cambio, hasta pues yo ser el que le pasa la botella de champán para celebrar ese día 2 de julio del 2000.
tuve que pedir licencia para venirme a la campaña electoral y luego para incorporarme al gobierno de la República. Santiago Krill es nombrado secretario de Gobernación y a mí me invitan 2 subsecretarios, el subsecretario Ramón Martín Huerta, que era el subsecretario de Gobierno, y el subsecretario Molinar Orcasitas, Juan Molinar Orcasitas, para participar en su equipo de trabajo. Yo tenía en el año 2000 37 años. Sí, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Sí, bueno, da igual. Entonces entro a Gobernación y me nombran director general de gobierno. Y luego de 3 años hay un rediseño de toda la Secretaría de Gobernación y el presidente Vicente Fox, en una visión importante, me parece que le da el valor que debe tener la relación del Ejecutivo con el Poder Legislativo y se diseña una subsecretaría de enlace legislativo. Entonces, dejo de ser director general de gobierno y paso a ser subsecretario de enlace legislativo en el último tramo que participamos en la Secretaría de Gobernación. Una gran experiencia, porque al tener la experiencia legislativa y luego estar de parte del Ejecutivo, tiene uno muchísima mayor sensibilidad, ¿no? Yo decido irme a jugar el Senado de la República a mi pueblo. Llego ciertamente tarde para jugar la interna, había 5 precandidatos y después de una campaña interna muy intensa, yo quedo en la segunda fórmula del Senado de la República. Nunca habíamos ganado la fórmula del Senado de la República en Puebla, nunca. Entramos a una campaña intensísima. La campaña a la presidencia de la República se complica, se acerca mucho el candidato de la oposición y bueno, Puebla da una diferencia importante. Por primera vez ganamos el Senado de la República y yo llego a ser senador de la República de mayoría. En ese momento ya el presidente Calderón, ciertamente cuestionado por la oposición por el resultado tan corto, tan cercano, fue duramente criticado y bueno, entramos a una etapa de negociación política en el Senado. Pero lo importante es que cuando se llega a una posición de esta naturaleza, que es un altísimo honor ser senador de la República, te encuentres con pares igual de responsables que tú, igual de estudiosos que tú, igual de demócratas que tú, igual de negociadores que tú y que respeten la palabra como tú. No es porque el oficio haya sido dirigido a un senador del PAN. Créanme que la misma indignación hubiéramos tenido todos si hubiera sido dirigido a un senador de cualquier partido político o a uno de aquellos que no tiene partido político. La ofensa es a un senador de la República. La ofensa es al Senado de la República. La ofensa es a la Constitución General de la República, porque nosotros podemos decir en el ejercicio de nuestro encargo lo que nosotros queremos. Y entonces, pues ahí, en el Senado de la República, pues la Junta de Coordinación Política es la que dirige todos los trabajos. Y en esa Junta de Coordinación Política estábamos del PAN, 2, Santiago Krill y un servidor. Del PRI estaba Manlio Fabio Beltrones y Melquiades Morales. Del PRD estaba Carlos Navarrete. De Movimiento Ciudadano estaba Dante Delgado. Del Verde Ecologista estaba Arturo Escobar y del PT estaba Alberto Anaya. La verdad es que podíamos dialogar, podíamos construir, se respetaba la palabra y fue un Senado de la República que construyó grandes reformas para este país.
se construyeron instituciones muy importantes como esa reforma al artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos, en donde también le damos a esta visión de Estado, al respeto irrestricto a los derechos humanos, así sean reconocidos en tratados internacionales. Entonces, creo que fue un gran Senado de la República, las legislaturas 60ª y 61ª. Para lograr que nuestra democracia alcance los niveles de eficiencia que demanda nuestra sociedad. Sino el impacto que ésta puede tener en el desempeño y la calidad del régimen democrático. Yo decido retirarme de la actividad política en el 2012, una vez que termino el Senado de la República, por lo menos en términos de candidaturas, ¿no? La verdad es que las candidaturas cansan. Luego dicen, qué suerte que eres diputado, ¿no? Suerte, pues hay que irse a romper el alma ya al distrito, ¿no? Yo no soy pluri, fui senador de mayoría también, o sea, sé lo que es ganarse los votos. Pero llega un momento también en el que uno dice, bueno, ya, ¿no? Que vengan los nuevos, porque hay que entrarle. Y entonces yo decido irme a estudiar, cumplir uno de mis sueños, que era estudiar una maestría en España. Y en España encuentro una maestría que se llama en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos. Entonces me identifico mucho porque durante mi trayectoria parlamentaria, mi trayectoria partidista y mi trayectoria en la administración pública, el trabajo que yo he tenido es de conciliar, es de buscar el acuerdo, es de atender a la gente para ver cuáles son sus problemas y ver cómo sí se le pueden dar opciones y resultados favorables. Entonces voy a estudiar la maestría 2 años y cuando regreso publico un libro que se llama La negociación es necesaria en la política, como pregunta, y me hacen favor de presentármelo. Bueno, la introducción me la hace Pepe Woldenberg. En la presentación está Carlos Navarrete, está Manuel Fabio Beltrones, está Marco Cortés, que era el presidente del partido todavía en ese entonces, y Luis Antonio Godina, que fue director del ISSSTE, priista. Entonces yo tenía todo el espectro, digamos, político, ¿no? Y quien me acompaña también como, digamos, maestro de ceremonias es mi amigo Ricardo Rocha, un gran comunicador. Lo presento el libro porque soy un firme convencido de esto. Yo sí creo que la política es para acercar posiciones. Yo tengo una definición muy clara que doy en todas partes a mis alumnos cuando doy clases o cuando doy una plática política. Yo digo que la política es el arte de conjugar lo que tú deseas con lo posible a partir de lo disponible. O sea, tienes que tener muy claro de qué base estás partiendo, de qué dispones, qué es lo que quieres y hasta dónde puedes llegar. Porque en ese triángulo es en donde está la palabra, el diálogo, la búsqueda del consenso y al final el acuerdo que se tiene que cumplir. Yo, en una de las expresiones de estos presentadores, hay un reconocimiento que tengo guardado siempre en mi corazón. Me dicen, hablar de Humberto Aguilar Coronado, el tigre como me dicen en el argot, es hablar de un hombre que tiene palabra en política, ¿no? Y eso en política vale y vale mucho. Una campaña intensísima, me decido entrar y me decido entrar a ganar, no nada más a jugar. Gano la elección por un amplio margen
Y bueno, pues llego a esta 65ª legislatura histórica, en donde pues ya desde la entrada para mí hay un reconocimiento enorme porque formo parte de la mesa de decanos. Eso te da la oportunidad de ser integrante del comité de ética. El grupo parlamentario me da la grandísima oportunidad de pertenecer a las comisiones de puntos constitucionales, de gobernación y de relaciones exteriores. Y además me dan el altísimo honor de representar al Poder Legislativo en el Consejo General del INE. Entonces me siento lleno, me siento completo, me siento realizado, me siento, como decía el Maquillo, como un chavalo de 59 años. Por eso, en el grupo parlamentario del PAN, no podríamos estar en contra de aportar a las y los mexicanos un instrumento legal moderno, coherente, racional y socialmente útil para coadyuvar a la causa de la prevención y eliminación de un lastre de la democracia, la paz y la cohesión social, como es la discriminación. Ahora que llego en esta nueva etapa de madurez política, otra vez a la Cámara de Diputados, me siento con una gran responsabilidad. Si en la primera vez que tenía yo 28 años, mi responsabilidad era aprender y ser responsable en lo que yo dijera en tribuna, en mi actuación parlamentaria, en comisiones y todo, hoy tengo una doble responsabilidad, porque no es nada más lo que se quede inserto en el diario de los debates, no, es cómo te respetan tus demás compañeras y compañeros legisladores. Y eso, en una carrera legislativa, en una carrera parlamentaria, es muy importante. Pero sobre todo, los que somos parlamentarios, celebramos el valor, la dignidad y el compromiso con la libertad y la democracia que nos legaron los hechos de octubre de 1903. La libertad de ser distintos y de expresar nuestras diferencias se ha consolidado de manera irreversible en el subconsciente colectivo. Pues sí, la verdad es que este tipo de recuerdos que salen de la memoria y del corazón también nos ayudan mucho, porque a veces se le olvida a uno todo lo que se ha hecho. Muchas gracias. El canal del Congreso presentó